Hoy quiero hablarle sobre la fe que entiende la importancia de la fidelidad. La fe que entiende la importancia de la fidelidad. No es lo mismo tener fe que ser fiel. Fe, dice Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero fidelidad tiene que ver con permanencia en lo que tú crees. ¿Me explico? O sea, la fe provoca fidelidad de alguna manera. Entonces, la fe que entiende la importancia de la fidelidad. Y este capítulo 6 también habla, hermanos, de eso, de la fidelidad. ¿Saben ustedes que en los últimos, no en los últimos tiempos, desde que el hombre habita la tierra, habita este universo, este planeta, una de las características, y no porque Dios lo haya creado así, sino un problema con el cual el hombre ha sido confrontado durante su existencia, es con la cuestión de la fidelidad. Y la fidelidad tiene que ver con honestidad, la fidelidad tiene que ver con lealtad, fidelidad tiene que ver con sinceridad, fidelidad tiene que ver, mis amados hermanos, con honra. Fe tiene que ver con creer. Sí. Y en este capítulo 6 Dios también saca a relucir eso del pueblo, porque el pueblo tenía que creer en Dios, pero también tenía que ser fiel. ¿Me explico? O sea, van de la mano. Es impresionante ver cómo el Señor trajo al pueblo de Israel, fíjense bien, de la esclavitud al desierto y luego del desierto a la tierra que fluía leche y miel. Y muchos, mis amados hermanos, de nosotros muchas veces queremos la tierra, pero no quieren o no queremos dejar la esclavitud. En este pasaje hay tres figuras importantes. La primera, o en el recorrido, mejor dicho, del pueblo de Israel para poseer la tierra, hay figuras: la esclavitud, el desierto y la tierra prometida. La tierra prometida, la esclavitud, esta etapa o experiencia del pueblo, o experiencia de vida, o la experiencia en la vida de alguna manera de esclavitud, tiende a neutralizar. La esclavitud neutraliza. La esclavitud, mis amados hermanos, limita. La esclavitud hace sentir miserable al ser humano. La esclavitud es sinónimo de encierro. La esclavitud es sinónimo de frustración. La esclavitud tiene que ver también con dolor, etcétera. El pueblo estaba así en Egipto. Pero después el Señor le dice que va a llevarlo a la tierra prometida, pero por su desobediencia el Señor les permite desierto. En el plano de Dios, el desierto estaba contemplado, pregunto. Sí, pero no el tiempo que se llevó el pueblo de Israel. O sea, de Egipto a la tierra prometida había desierto, sí, pero no el tiempo. No sé si me explico. El tiempo iba a ser pasajero. El tiempo iba a ser experiencia. El desierto iba a ser para sacarse las selfies. ¿Sí me explico? El desierto iba a ser como una experiencia. Pasamos por allí, pero llegamos acá. En el plano de Dios, mis amados hermanos, o sea, Dios no dijo: ok, voy a sacarlos de Egipto y me van a diezmar 40 años de su tiempo para que aprendan en el desierto. Dios no había planeado eso, pero Dios lo permitió. Eso se llama voluntad permisiva. Sí. O sea, Dios te va a permitir, cuando no quieres el tiempo de Dios, Dios te va a permitir el tiempo que tú quieras. Y dice el Señor: ok, ¿cuánto quieres que dure? ¿Se acuerdan que le dijo, por ejemplo, Moisés al faraón?
¿cuándo quieres que yo ore para que las ranas, se vayan? ¿Qué contestó el faraón? Mañana. ¿Dios hubiera podido hacer esa obra ese día? Sí, pero faraón dijo, mañana. Y muchos queremos ranas, ¿no? O nosotros, una noche más. Eliseo va con el rey y le dice, a ver, golpéala con tu arco, golpea el suelo, porque te voy a dar una palabra para que tú destruyas a tus enemigos. Y el rey, ¿cuántas veces golpeó el suelo? Y dobló las manos. Y Eliseo se enojó. Eliseo dice, si lo hubieras golpeado una vez más, hubieras exterminado. ¿Se me explicó? O sea, Dios va a respetar el tiempo que tú quieras. Oramos y a veces, Señor, cambia mi situación. El Señor te dice, sí, quiero cambiarlo. ¿Cuánto tiempo quieres tú? Dios fue mostrándole todo eso al pueblo de Israel. El desierto en esta etapa es necesaria para forjar el carácter y valorar las cosas bellas y aquellas que disfrutamos en medio de las tribulaciones. El desierto es el lugar donde hay desesperanza, dolor y muchas veces frustración. Pero aún allí está Dios. La tercera figura que yo veo aquí es la tierra prometida. Es a donde Dios los está metiendo. Doy esto como introducción para lo que les voy a decir. En la tierra prometida, esta simboliza el lugar de la abundancia, de la conquista, de la recompensa. El lugar donde los sueños son realidad, donde lo propio queda atrás, donde las experiencias son diferentes que en la esclavitud y que en el desierto. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Esclavitud, desierto o tierra prometida? A ver, no, se ve como que les gusta el desierto, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Esclavitud, desierto o tierra prometida? Tierra prometida, hermanos, donde fluye la leche y la miel. Ahora, Dios ya sacó del desierto, de la esclavitud a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Dios los permitió que pasaran 40 años en el desierto. O sea, este pueblo que ya había experimentado esclavitud y desierto, ahora Dios los estaba llevando o los estaba metiendo. Es más, ya estaban en la tierra prometida. El muro ya se había caído. El muro que dividía entre el desierto y la promesa ya estaba abajo. Ahora era necesario que el pueblo entendiera algo extraordinario, mis amados hermanos, que ellos entendieran que la fe que conquista es la fe que entiende la importancia de la fidelidad. Y Dios iba a empezar a tratar y a probarlos. A mí me llama la atención, porque Dios ya había dicho al pueblo, ya había tratado con Moisés y le ha dicho, mira, quiero que sea un pueblo fiel, un pueblo santo, un pueblo especial, etcétera, etcétera. Pero ahora este pueblo ya está allí, ya está dentro. Entre las indicaciones precisas que Dios da a Josué, no solo eran el obedecer para que los muros fueran derribados, era que acataran las indicaciones precisas del Señor cuando estuvieran dentro de la ciudad. Entre las indicaciones precisas que Dios le da a Josué, no solo eran obedecer para que los muros fueran derribados. Repito, muchas veces anhelamos que Dios derribe los muros que nos estorban, pero cuando ya estamos dentro o del otro lado, cuando ya nos sentimos libres o bendecidos, no queremos escuchar ni poner en práctica las indicaciones del Señor. ¿No es cierto? Es importante que aprendamos a diferenciar entre fe y fidelidad. Fe es esperar, es depender, es creer. Fidelidad tiene que ver con permanecer sobre lo que estamos creyendo o esperando o hemos creído. Fidelidad. La fe que entiende la importancia de la fidelidad es la fe, número uno, que te lleva a no contradecir lo estipulado por Dios. Te lo voy a repetir. La fe que entiende la importancia de la fidelidad es aquella que te lleva a no contradecir lo estipulado por Dios.
¿Cuántos muchas veces nos somos dados a contradecir los principios de Dios? ¿Saben ustedes que hay muchos cristianos que contradicen y que piensan que es invención humana y que piensan que el pastor se lo sacó de la manga, no tal o cual cosa? Hay principios que son eternos. Versículo 17, 6-17 dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y será la ciudad que anatema. O sea, estaba yo checando, investigando un poco al respecto. De entrada, anatema significa maldición, pero aquí hay una connotación, dice: será maldición o maldita para destrucción. Para destrucción. Entonces, hermanos, cuando nosotros le estamos creyendo a Dios y Dios te dice: mira, deja esto, deja lo otro, deshazte de esto o deshazte de otra cosa, ¿qué tenemos que hacer? Es más, miren, Dios había dicho que Jericó sería destruida, la ciudad en su totalidad debía ser considerado como anatema, que quería enseñarle al pueblo que por más cosas hermosas que hubieran en Jericó, debía ser maldito y destruido del todo, apartada para destrucción. Muchas veces nosotros nos conflictuamos por las cosas que no podemos dejar y que Dios ha dicho que las dejemos. Piense por un momento, ¿qué cosas de anatema tiene usted en su vida o en su casa? ¿Sabía usted que hay un principio de Dios, según precisamente Deuteronomio 6:10-25? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, dice versículo 12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y solo a él servirás, y por su nombre jurarás. Versículo 16: no tentaréis a Jehová tu Dios, vuestro Dios, como lo tentáis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová. Haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que Él arroje a tus enemigos. Una de las cosas, mis amados hermanos, que Dios quería enseñar al pueblo de Israel es que ellos tenían que cuidarse de toda anatema, de toda maldición, que no trajeran cosa inmunda precisamente a sus casas, a sus hogares. Y hay algo bien interesante. ¿Por qué me llama la atención Jericó y el capítulo 6 precisamente de Josué? Porque Dios le estaba diciendo: miren, van a encontrar cosas hermosas, van a encontrar cosas extraordinarias en Jericó, pero guárdense del anatema, no lo toquen, no sea que Dios venga contra ustedes. No traigan cosa maldita, no traigan cosas que puedan a ustedes perjudicarles el día de mañana. Una de las cosas, mis amados hermanos, que Dios está enseñando al pueblo de Israel precisamente es que ellos pudieran entender lo que Dios quería para ellos: un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo que ellos entendieran que no eran como los demás. Mis amados hermanos, aquí es la fe que te lleva a no contradecir lo estipulado por Dios. Si Dios dice que esto es anatema, que será apartado para destrucción, el pueblo debía entender eso. La fe, muchas veces nosotros pensamos en una fe muy superficial. Ya tengo fe en Dios, creo en Dios y voy a vivir como yo quiero. ¿Aplica eso? No. Discúlpenme, pero no. No podemos minimizar nosotros la desobediencia ante Dios cuando Dios ya dijo o ya estipuló algo claro. La fe que conquista es la fe, mis amados hermanos, que nos lleva precisamente a entender la importancia de la fidelidad. O sea, nuestra fidelidad hacia Dios, nuestra permanencia hacia Dios, nuestra lealtad hacia lo que nosotros hemos oído,
hacia lo que a nosotros se nos ha indicado y hacia lo que nosotros hemos creído. Y nosotros hemos creído en la palabra poderosa de Dios. Y si la palabra de Dios te dice, mira, esto no lo hagas, no lo tienes que hacer. Era muy fácil en este momento ser tentado por todas las cosas que habían en Jericó. Dios, yo lo había dicho muchos años a Moisés, el pueblo debía ser fiel a su palabra. Por ningún motivo debían traer cosa abominable a su casa. Pero esto debe ser el producto de la obediencia de lo que Dios ha dicho a su pueblo. No debían traer ninguna cosa abominable a su casa. Deuteronomio 7:26. Aquí hay una cuestión interesante. En este capítulo precisamente de Deuteronomio dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas ¿qué? O sea, para que no seas maldito, y la maldición destruye. Y eso de anatema, de ser malditos, hay un principio. Malaquías maneja esa frase o esa palabra cuando dice: malditos sois, ¿con qué? Con maldición. O sea, no puede ser maldito con bendición. Maldito, y remarca, con maldición, porque me habéis robado. ¿Sí me explico? Entonces, aquí hay un principio que yo quiero que nos quede claro, mis amados hermanos. En la vida cristiana no solamente hay una implicación de creo en Dios y ya. O sea, crees en Dios para salvación por fe. ¿Estamos de acuerdo? Somos salvos por fe, no por obras. Ahora, esa fe salvífica me debe guiar, o nos debe guiar, a obedecerle a Dios en todo. Entonces yo pongo mi fe en Dios. Ya tengo una fe que es respaldada por Dios, una fe que me provoca de la pasividad a la acción, una fe que me provoca a estar bien, a arreglar mi vida delante del Señor, una fe que me respalda, etcétera, etcétera. Ahora Dios dice: ok, quiero que tengas fe, que tu fe sea una fe conquistadora. Pero cuando hablamos de conquista, debe ser una fe que sea fiel, que tenga una característica de fidelidad a Dios, sí, pero también fidelidad a nuestros principios. Y Dios estaba probando, era la primera prueba para todo un pueblo. Todo lo que se había dicho en 40 años en el desierto, todas las leyes, todos los mandamientos, todo lo que Moisés y Josué le había dicho al pueblo de Israel, ¿saben qué? Era teoría, si lo pensamos así. Ahora ya están en la tierra. Ahora era tiempo de poner en práctica lo aprendido. No sé si me explico. Siempre era la palabra: cuando entren a la tierra, cuando posean la tierra, cuando conquisten la tierra, cuando ustedes ya estén habitando las ciudades que no edificaron y comiendo las viñas que no plantaron. O sea, todo era en aquel tiempo, para el tiempo futuro. Pero ahora el pueblo ya está en la tierra prometida, ya no en esclavitud, ya no en el desierto. Ahora están en el lugar de abundancia, en el lugar de la promesa, en el lugar donde fluye leche y miel. Por eso yo les preguntaba hace un momento: ¿dónde nos ubicamos? ¿Esclavitud, desierto o tierra prometida? Tierra prometida, amén. Ahora, si estamos en la tierra prometida, ¿qué vamos a hacer? Ok, ahí les va. Lo que vamos a hacer es no contradecir lo estipulado por Dios. Mira, no le queramos cambiar el mensaje, la enseñanza de lo que Dios dice. Dios le dice al pueblo: ok, van a entrar, pero todo va a ser destruido. Todo es anatema. No toquen eso. Primera cosa. Entonces, Dios le había dicho a Moisés eso. La última indicación en la conquista de Jericó sería en la parte material. Sí, porque aún en eso iban a honrar a Dios, la parte material. Miren cómo Dios viene tratando de manera impresionante con el pueblo. Trata la parte espiritual, la parte personal, la parte colectiva, pero ahora era la parte material. ¿En qué área luchamos más nosotros? En la material. Hay quienes estamos tan aferrados en las cosas materiales que son una bendición,
El problema es cuando lo anteponemos a la bendición de Dios, a lo que Dios quiere. ¿Me explico? Aquí la cuestión es que el pueblo ya estaba allí y ya le habían creído a Dios para cruzar el río. Sí. ¿Ya le habían creído para derribar los muros? Sí. Es más, ya los muros están derribados. Y Dios les dice: ok, todo lo que encuentren va a ser maldito, anatema. O sea que si veías el iPhone 7 tirado allí, ¿qué iba a hacer? ¿Qué ibas a hacer? ¿Cuántos se vieran el iPhone 7 ahí en su cajita todavía y están en el momento de la guerra y ven el iPhone por ahí? ¿Qué harían ustedes? Sean honestos. ¿Qué harían? Una laptop de manzanita ahí tirada, pero les dijeron: todo tiene que ser destruido, todo es maldición. ¿A poco no era tentador? ¿Sabe qué estaba enseñándoles el Señor? Ahora ya están en la abundancia, a ver si me van a ser fieles. Ya están conquistando, a ver si van a ser fieles. Hay personas que cuando empiezan a ser bendecidas se olvidan de Dios. Sí. Son ingratos y piensan que por sus esfuerzos han logrado las cosas y se han olvidado que fue Dios quien proveyó. ¿Me explico? Hay quienes dicen: es que yo estudié, ya trabajé, ya invertí, ya me sacrifiqué, ya no sé cuántas cosas más, y esto lo tengo por mí. Mira, mi amado hermano, Dios cuando te mete a la tierra prometida es para probarte, para ver si vas a ser fiel. Pero cuando empiezas a poner tu mirada en las cosas materiales y te detienes y le dices a Dios: Dios, un día de estos te busco. Dios, no tengo tiempo para esto, un día de estos te busco. Dios, empiezas a poner a Dios en segundo término, Dios te va a ir acortando la bendición hasta que reacciones. Te va a llevar a tu desierto otra vez. La fe que conquista es la fe que entiende la importancia de la fidelidad. Debía ser apartado para destrucción, así como Jericó representaba la entrada a la bendición, también representaba la fortaleza de una zona o conjunto de naciones que, mis amados hermanos, tenían murallas espirituales que durante siglos habían edificado con sus conductas pecaminosas. El destruir todo en Jericó, o lo que Dios les estaba indicando, de alguna manera representaba destrucción de la maldad, del pecado, de lo que formaba barreras y muros espirituales a las naciones que faltaban por conquistar. La indicación era: no toquen ni tomen. Enfático: no toquen ni tomen. ¿Cuál fue el problema de detenerse a ver? No era pecado ver que viera el fruto. El problema es que lo tocó. Bueno, lo comió, se detuvo. Tocarlo no era pecado, pero cuando ya se detuvo a ver, y Satanás le dice: es mentira, eso que dijo Dios no es cierto, no vas a morir, ¿qué tanto es tantito? ¿Y cuántos se han quedado con el no tanto es tantito y se han quedado estancados toda su vida en el pecado, en la desgracia? ¿Y saben por qué? Porque minimizaron los principios de Dios. Ellos ya los muros ya están derribados, ¿estamos de acuerdo? Ya cayeron, hay una infinidad de riquezas, hay una infinidad de distracciones, hay una infinidad de cosas hermosas a los ojos, que era muy fácil para alguien decir: el iPhone nuevecito, Señor, gracias por la bendición, como muchos expresan, ¿no? Y se va. Digo, en nuestros tiempos eso es lo que nos llamaría la atención. El reloj de chapa de oro, no hay un relojito, y lo ves tirado ahí en Jericó. ¿Qué harías? ¿Qué harías? No lo toques, dice el Señor, no te detengas. ¿Qué haces, joven, señorita, en la escuela cuando tus amigos te dicen: vamos a echarnos una, ¿no? A fumar, o al baile, a la disco, al antro, no sé. ¿Qué empiezas a hacer tú? O sea, vas, ya estás en Jericó, es tuyo, conquístalo, pero límpialo, obedécele a Dios.
¿Me estoy explicando? La segunda cosa que yo veo aquí es como la otra, la contraparte. Porque también en eso, la fe, mira, la fe tiene que ver con aquello, o sea, la fidelidad, la honestidad, la permanencia en el Señor, tiene que ver con: no minimizo lo que Dios ya me dijo, no contradigo lo que Dios ya expuso, lo que Dios ha estipulado, no lo contradigo, lo obedezco y rechazo lo que no. Pero la otra contraparte, fíjense el extremo, si lo podemos ver así. Dios dice: todo es anatema, destruyanlo, excepto a Rahab, que fue la primicia, y aquí quiero detenerme un poquito. Dios empieza a enseñarle al pueblo que lo primero que le vamos a dar a Dios es lo que le honra. ¿Me explico? Aún en este capítulo de destrucción hay enseñanza clara de la honra que Dios exige y pide y espera de nosotros. Y Rahab representa eso. Ella temió, ella creyó, ella sabía quién era Dios. Rahab dice: nosotros sabemos que su Dios es Dios, ¿dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No era teóloga, había creído en Dios. Y Josué dice: a ella no la toquen. Pero no iban a tocar ni a ella ni a su familia. Pero también, mis amados hermanos, ahí en el capítulo 6, Josué les da indicaciones claras. Dice: miren, pero vosotros guardaos del anatema, versículo 18. No toquéis ni toméis a cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Saben qué está enseñando este pasaje? La otra parte es la fe que entiende la importancia de la fidelidad. Es la fe que lleva a honrar a Dios cuando estás en el lugar de bendición. ¿Te lleva a qué? A honrar. Ahí les va. Dios le está diciendo al pueblo: lo que tengas que destruir, destrúyelo. De esta tierra, lo primero no es nada tuyo. Primero, destruyes lo que yo te digo que destruyas. Y segundo, el oro, la plata y lo demás es para Dios. Ese es el principio de la fidelidad. ¿Era el cover por entrar a la tierra prometida? No era el cover, porque dígame, ¿de quién es el oro y la plata? De Dios. ¿No dice eso Ageo? Sí, no era el cover. Era Dios enseñándole a un pueblo a que entendiera que lo primero era para Dios, que tenían que aprender a dar primicias, que tenían que aprender a dar diezmos, que tenían que aprender a dar ofrendas, que tenían que aprender a honrar a Dios con sus bienes. Miren que dice Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y serán llenos ¿qué? ¿Tus qué? Graneros con poquita abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? Pero ¿qué es lo primero que debes hacer? Honrar a Dios con tus bienes, no con tus males, con tus bienes. Ya estamos en el lugar de bendición. Amén. Queremos que Dios abra las otras puertas de bendición. Tu fe es probada. Sí, nuestra fe es probada. Nos guste o no. Hay quienes dicen: es que eso no es cristiano, no es de Dios. Mira, no debes minimizar lo estipulado por Dios. Créele y practícalo. Esta enseñanza pareciera ser que está fuera de contexto por todo lo que venimos hablando. Pero acuérdense que Jericó representa ¿qué? Entrada a la bendición, manifestación del poder de Dios y la máxima prueba de confianza y fe del pueblo de Israel. En ello
no solamente Dios estaba tratando con ellos lo espiritual, sino que estaba tratando también cómo iban a ser si leales con las cuestiones materiales, porque iba a venir abundancia. ¿Me explico? Cuando usted y yo aprendemos a serle fiel en lo poco, Dios nos empieza a poner en lo mucho. Entonces, acordémonos que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Entonces, este pasaje nos lleva a esa trascendencia de que es la fe que te lleva a honrar a Dios con tus bienes en el lugar de bendición. La primera indicación es: no tomen nada y destruyan lo que ha sido apartado para destrucción, lo que es anatema, lo que es maldito. Y luego Josué le dice: no tomen lo que es para Dios. Desde muy temprano, en la era de la conquista, el Señor empieza a enseñar al pueblo a que éste sepa honrar a Dios con sus bienes, según Proverbios 3, 9 al 10. Josué le dice al pueblo: no tomen cosa que no deban tomar. Era el reto primario para la nación que venía en la esclavitud. Sí, porque miren, un pueblo esclavo, un pueblo que no tiene nada, cuando ve abundancia, ¿cómo reacciona? Es como cuando no hemos tenido nada de dinero y luego tenemos un poquito, nos alocamos, ¿no? Hay gente que gasta en lo que no debería gastar. ¿Qué es lo que dicen? Ay, es que nunca he podido comprarme esto, ahora me lo compro. Y como ven mucho, piensan que les va a durar toda la vida. Sorpresa. ¿Sí me explico? O sea, un pueblo esclavo, cuando está en la abundancia, no sabe cómo reaccionar. 1, 2. Un pueblo después de 40 años de desierto, cuando está en la abundancia, si no es enseñable, se pierde. Y Dios venía probando al pueblo de Israel. Ya le manifestó su poder, ya le abrió puertas, ya destruyó muros, ya hizo cosa gloriosa. Ahora venía en la época de la abundancia. Pero momento, Dios le dice: ok, van a destruir todo, excepto a la ramera, a la Rahab, a su familia, y lo que es metales preciosos, eso lo apartamos. Se consagra, se aparta. Pregunto, ¿Dios necesitaba eso? No. ¿Qué quería enseñar al pueblo? 1, obediencia. 2, fidelidad. 3, perseverancia, dominio propio. Es: no te comas el pastel antes del recreo. La torta, ¿no? No sé por qué pensé en pastel, pero bueno, aplica. No te lo comas antes del recreo. O sea, era para ellos, la abundancia sería para ellos, pero Dios quería eso. Ya sé por qué pensé en pastel, porque hay un video que lo trabajamos en un diplomado con los niños, precisamente sobre ayudarles a tener dominio propio. Los meten a un cuarto y les ponen ahí unos bombones con chocolate y le dicen: no los coman, y los dejan solos. La indicación es: no coman esto hasta que se les diga. Y están los niños así, ven el plato y hacen esto y se echan para atrás y se retuercen. Hay quienes soportan, hay quienes se lo comen. ¿Qué quería el Señor enseñar al pueblo? Primero, si ven las cosas hermosas que deben ser para destrucción, destruyanlas. Ya con eso ya es un reto, ¿no creen? Ahora lo otro es: si ven cosa, oro, plata, bronce, si lo ven allí, eso, recójanlo, pero entréguenlo. ¿Era tentación? Imagínense, usted va tropezando por ahí, va caminando y se encuentra con 5 lingotes de oro en estas épocas. El Señor le dijo: a ver, todo por acá, guárdenlo. ¿Qué harían? Pues si me recogí 2 o 3, doy 2 y me quedo con 1. Yo me he dado cuenta que muchas veces, si ofrendamos, no diezmamos. Si diezmamos, no ofrendamos. Hay quienes diezman pero no ofrendan. Hay quienes ofrendan pero no diezman. O sea, estás incompleto. Y hablarles de primicia, es peor. Dice la Biblia: honra a Jehová con todos tus bienes. ¿Es prueba para el pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel era una prueba impresionante. ¿Por qué? Porque Jericó era una ciudad rica,
quizá la más grande de todas las que iban a conquistar. Y había riqueza, sí, al grado que caminando, acá se encontró lingotes de oro, se encontró por ahí un manto babilónico, o sea, había riquezas. Pero cuando tienes fe, tú pones los ojos en el autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús. ¿Me explico? Vas a poner tus ojos en Dios y vas a esperar el momento. Hace muchos años, y eso se los he contado en más de una ocasión, yo creo, cuando las situaciones eran muy difíciles para nosotros, más difíciles, de esas que no teníamos a veces ni para comprar la comida, hubo un hermano que me dijo: pastor, él era funcionario en el gobierno, lo voy a anotar en la nómina. Lo único que tiene usted que hacer es venir a firmar cada quincena y cobrar. Lo voy a apoyar así. Ni me veía tan miserable o me amaba mucho, no sé, una de las dos cosas. Tal vez las dos cosas, ¿no? Tal vez las dos. Él quería ayudarme y me dijo: cada 15 días usted no tiene que venir a trabajar, usted viene, firma y se va y se lleva su cheque. ¿Era tentador? ¿Qué necesitaba yo? Dinero en esa época. Pagar renta, pagar colegiatura de Belén, la comida, la ropa, o sea, necesitábamos. Y me ponen la tentación enfrente, así de, sí, casi era oración contestada. Yo no titubeé, yo no me puse nervioso, así: Señor, ¿qué hago? No lo llevé a oración. Yo le dije: hermano, le agradezco su gesto, pero si yo cobraría ese cheque, yo tendría que ir a trabajar. Pero Dios no me llamó para eso, soy pastor. Es como cuando usted recoge un celular y dice: ay, me bendijo Dios con el celular, que alguien está desgraciado por allá, preocupado porque perdió su celular. Usted no se puede quedar con cosas así. Y lo peor que hacen muchos es que lo apagan, ¿no? Lo bloquean y ya no. Y uno está: llámele. Usted debe mantenerlo, es más, debe marcarle a alguien, decirle: ¿sabe qué? Tengo ese teléfono y aquí dice que es de fulano o no sé de quién será, pero márcame, a ver. ¿Sí me explico? Eso debería ser. Voy platicando con mi hermana un día y voy diciendo: no hagas eso, entrega las cosas cuando las recojas, ¿no? Y vamos platicando. No había hecho eso ella, pero yo le estaba diciendo: no hagas eso nunca, porque se siente uno tan mal cuando pierdes una cosa de esas y que alguien no te las entregue. Vamos caminando, nos subimos al colectivo y la prueba. Nos sentamos, dice mi hermana: mira, alguien dejó su celular. Le digo: bueno, olvida todo lo que te dije. No. Digo: vamos a hablarle a alguien. Marqué, lo mantuve abierto, prendido, y marcaron: oiga, fíjese que olvidé mi celular. Le digo: ¿dónde lo dejaste? Dice: en el colectivo. Le digo: sí, efectivamente, nosotros nos acabamos de subir acá y acá está tu celular. Mira, yo regreso a esta zona como a las 7 de la noche. Si quieres, nos vemos en tal lugar por allí para entregártelo. Se lo voy a agradecer mucho, no te preocupes, mi nombre es fulano de tal. Regresé como a las 7 de la noche, ya nos estaban esperando allí. Nos bajamos del coche y le entregué el celular. Y la chava dice: ay, se lo agradezco mucho. Le digo: no hay de qué, es tuyo. Hasta unas galletas nos regaló. O sea que usted no tiene derecho a quedarse con lo que no es de usted. Amén. Sí. O sea, Dios hoy le dice: si tienes fe, no te vas a quedar con lo que a ti no te pertenece. Y el pueblo de Israel entró a conquistar y está siendo probado con la riqueza de Jericó. Era nada más de extender la mano y metérselo a la bolsa y salir caminando. Pero Dios le había dicho: yo quiero que tengan una fe que conquiste. Muchos pudieron haber sido más bendecidos, pero a la primera se ahogaron. ¿Me explico? A la primera cerraron ellos mismos las puertas de bendición, cuando les faltaba mucho que conquistar, y se conformaron con lo poco, se conformaron con lo primero, y lo primero es de Dios. Cuando tú le robas lo primero a Dios, Dios ya no te va a querer bendecir.
con lo segundo ni con lo tercero, porque te quedaste con lo primero. La fe que conquista es la fe, mis amados hermanos, que entiende la importancia de la fidelidad. Josué le dice al pueblo: no tomen cosas, pero también le dice: aparten lo que es de Dios. Las indicaciones fueron precisas, nada que fuera difícil de entender o de obedecer. Dios ordena esto quizás porque quería conocer el corazón de su pueblo, probar si amarían más lo material o su presencia, ya que su presencia representaría todo a lo largo del camino de la conquista. Dios respaldaría y premiaría su obediencia, pero serían probados en el área donde muchos batallamos: el darle a Dios lo que es de Dios. Y a Dios tienes que darle tu tiempo, tu amor, tus talentos, tus dones, tu servicio. ¿Me explico? Tus finanzas, todo. Dios no se queda con nada. Dios te lo regresa bendecido. Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo, al que tú amas, no al que quieres matar, sino al que amas. ¿Sí? Porque si Dios le hubiera dicho a Abraham: dame a tu hijo, sacrifícalo, Abraham hubiera dicho: el tiempo de Ismael llegó. ¿Sí? Pero Dios le dijo: al que tú amas. Dios conoció el corazón de Abraham, porque Dios le dijo y Abraham pensó: Ismael, llegaste a tus 17 años y te voy a quemar. Dice Dios: no, quiero al que tú amas, al chiquito, al hijo de la promesa, entrégamelo. Dios se queda con Isaac, Dios lo recibe y se lo regresa bendecido. Dios quería quedarse con todo, no, Dios quería probar el corazón del pueblo. Lamentablemente el pueblo fue afectado por una mala decisión. Puedes venir en conquista, pero cuando dejas de ser fiel, vienen resultados catastróficos. ¿Quieres saber qué pasa con el pueblo de Israel? Lo espero el próximo domingo. Oramos. Padre celestial, gracias, Señor, por tus bondades y por tus misericordias. Gracias, Señor, porque nos enseñas a hacerte fiel. Bendice a cada persona, Señor. Creemos que no estamos ni en esclavitud ni en el desierto, pero creemos que estamos en el tiempo en que nuestra fe tiene que ser probada, en que nuestra fe tiene que ser leal y fiel a ti. Bendícenos, sosténnos, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas materiales, en las cosas que te glorifican, no en aquellas que son pasajeras y vanas. Queremos, Padre, que tu palabra encarne en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, germine, dé fruto en nuestras vidas, que demos frutos dignos de arrepentimiento, Señor, que podamos obedecerte y honrarte con todos nuestros bienes, para que tú hagas sobreabundar y rebosar nuestros graneros, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos ahora y siempre. Amén.